La decadencia del Frente Nacional se da básicamente a partir del 19 de abril de 1970, cuando el pueblo se enoja porque el candidato que representaba una alternativa al Frente Nacional, Gustavo Rojas Pinilla, iba ganando con una ventaja más o menos buena, y al otro día aparece como perdedor ante el conservador representante del Frente Nacional, Misael Pastrana. Y ahí de nuevo se recurre a la figura de estado de sitio para poder hacer toque de queda y poder perseguir a opositores. Entre esas personas descontentas se empiezan a armar movimientos clandestinos de estudiantes, docentes, líderes sindicalistas, líderes obreros, y se empiezan a compartir una serie de panfletos que anunciaban la llegada de algo, pero nadie se imaginaba que estaban haciendo un nuevo movimiento, que entre otras cosas hay una gran polémica porque algunas personas sostienen que el M-19 era un movimiento armado, pero no era propiamente un movimiento guerrillero. Por su forma de actuar, parecía más bien un conjunto de personas con respaldo popular que se alzaban en armas. El concepto de guerrilla es un diminutivo que tiene que ver con un grupo al margen de la ley que se arma para tumbar un gobierno. Y desde esa definición el M-19 sí era una guerrilla, pero desde la parte ideológica y las formas de relacionarse con el pueblo, era un movimiento armado populista que se colaba en los medios tradicionales de comunicación para anunciar su llegada. Inicialmente empezaron a poner encapuchados en emisiones de noticieros. Estaban dando las noticias y de repente aparecía un encapuchado con un letrero que decía M-19. Y también, como ustedes han visto en diferentes documentales, había hasta mensajes en la prensa. Parece que le pagaron publicidad al diario tradicional El Tiempo, porque sacaron un mensaje que decía: parásitos, gusanos, esperen que ya viene el M-19. Mucha gente, cuando leía esos artículos de prensa, creían que era un nuevo producto del mercado en la empresa, un insecticida o algo así. Pero nadie imaginaba que iba a ser un nuevo movimiento armado. Y la gran aparición del M-19 como movimiento armado es cuando se roban la espada de Simón Bolívar, que es algo que simboliza algo de patriotismo. Ustedes saben que en este curso hemos criticado mucho a Simón Bolívar, pero
es porque hemos tenido acceso a las fuentes pastusas y hasta ciertas fuentes hispanistas han servido también para dudar de esa figura. Pero para esa época de 1970, 71, 72, 73, casi nadie, por no decir que nadie, cuestionaba la figura de Bolívar, lo veían como un ídolo patrio. Incluso todavía, hasta el actual presidente Gustavo Petro todavía idolatra la figura de Simón Bolívar. Incluso el mismo uribismo con Paloma Valencia, que compara a Uribe con Simón Bolívar, que es una comparación interesante, que ambos tuvieron unos escándalos ocultados, como en el caso de Bolívar la Navidad Negra y en el caso de Uribe algunas masacres con sentido social y la responsabilidad en los falsos positivos. Entonces, hay algo muy interesante acá, y es cómo esta guerrilla, que ellos mismos no se consideraban guerrilleros, se consideraban un movimiento armado, no se consideraban un ejército como las otras guerrillas, ni un movimiento guerrillero, se consideraban simplemente unos civiles que estaban descontentos, no solo con un robo electoral, sino también con las políticas del Frente Nacional, que eran políticas que habían matado opositores, que habían inducido a que nacieran otras guerrillas, que gobernaban con decretos, con estados de sitio, con toques de queda, con represión. Y por eso, así como había gente que detestaba al M-19, también había gente que quería esta guerrilla. Hasta guerrillas muy impopulares, como las FARC, tuvieron seguidores, como aquel medio sueco Ancol, y gente del sur de Colombia que tenía simpatía con las FARC. Pero el fenómeno del M-19 gozaba de mucha aceptación. Incluso yo lo comparo con el fenómeno paramilitar, porque en los 90s buena parte del pueblo colombiano y sobre todo el pueblo antioqueño tenía simpatía con grupos paramilitares. Cuando grupos paramilitares llegaban a los barrios a matar milicianos, había gente que se ponía feliz, y cuando funcionaban las famosas Convivir en los 90s, que en su mayoría eran grupos paramilitares, mucha gente también los respetaba y los quería, que esos son los que cuidan el barrio y son mejores que los milicianos. Entonces, el M-19 fue la guerrilla más querida por una parte del pueblo, y los grupos paramilitares de los 90s, los grupos paramilitares antioqueños, fueron muy queridos por personas o que fueron víctimas de las guerrillas o que tenían fincas para cuidar o eran grandes empresarios que le tenían miedo a la guerrilla. Uno no puede negar que estos grupos armados ilegales han tenido simpatías populares, y robarse la espada de Bolívar era decirle al gobierno de Misael Pastrana y también al gobierno que llegaba de López Miquelsen: ustedes no representan la patria, ustedes son unos ladrones, son unos oligarcas, los vamos a derrotar. El pueblo somos nosotros, y por eso nosotros somos los que tenemos el derecho a llevar la espada de Bolívar, y vamos a hacer una revolución guerrillera como la de Simón Bolívar y la de Francisco de Paula Santander. Y también le estaban dando un mensaje a las otras guerrillas: ustedes están imitando ídolos internacionales como Marx, Engels, Lenin, Stalin, Trotsky, Mao, Fidel Castro, Che Guevara, pero nosotros estamos imitando a los ídolos criollos. Por eso
esta guerrilla se presta para muchos análisis semióticos. El tercer hecho importante del M-19, el robo al Ejército Nacional de Colombia en el Cantón Norte de Bogotá. 5.000 armas para el pueblo. Era la forma como festejaban algo inédito e insólito en la historia de Colombia, que la guerrilla más joven de las 4 guerrillas grandes del país le robara 5.000 armas al ejército. Eso no lo pudo lograr ni las FARC, ni el ELN, ni el EPL. Y esto hacía que el pueblo que le tenía simpatía celebrara. Y también fue algo simbólico, queriendo decir al ejército y al gobierno de turno, que en ese momento era el de Turbay Ayala, era decirle a ese gobierno: las armas son del pueblo y ustedes no representan el pueblo, ustedes representan la oligarquía. Y también hay otro hecho que generó un impacto geopolítico internacional: la toma de la embajada de República Dominicana, en donde secuestraron a varios diplomáticos internacionales, incluyendo diplomáticos de Estados Unidos. Ahí esta guerrilla llegó muy lejos, se salió con la suya por 4ª vez. Bueno, ya hemos hablado de que esta guerrilla del M-19 robaba, asaltaba grandes supermercados y luego iba a los barrios más pobres a repartir mercados. Eso también hacía que el pueblo o cierto sector del pueblo los viera como una especie de Robin Hood, así como también en su momento veían a Pablo Escobar. Incluso yo he notado que Pablo Escobar es muy detestado en Cali, en Bogotá y en Barranquilla, pero aquí en Antioquia Pablo Escobar no es tan detestado. Aquí en Antioquia la opinión es dividida, precisamente porque Pablo Escobar puso a comer a mucha gente, no solamente a politiqueros, a futbolistas, a reinas de belleza, sino a gente del pueblo, como esta gente que vivía en el basurero de Moravia. Pablo Escobar es aquí en Antioquia un personaje de odios y de amores. Por eso, con ese programa Medellín sin tugurios, Pablo Escobar ganó un respaldo popular y todavía hay gente que defiende a Pablo Escobar. Hay gente que se pone camisetas de Pablo Escobar. Usted no va a ver en Colombia, y menos en las partes urbanas, gente con camisetas de las FARC, gente diciendo viva las FARC. De pronto ahorita que se movilizaron, puede haber gente con la camisa del Partido de los Comunes, pero en la época que las FARC era una guerrilla y que era la más perseguida, usted no veía en almacenes camisetas de las FARC. De pronto en el Caguán o en alguna zona se podría encontrar algo, pero aquí no. En cambio usted se va para el centro de Medellín, por ahí por Junín o por el Hueco, y usted se encuentra almacenes con camisetas de Pablo Escobar, el patrón del mal, o incluso ni siquiera el patrón del mal, el patrón y la cara de Pablo Escobar. El grupo mexicano de grindcore Brujería le dedica un sencillo, un trabajo musical a Pablo Escobar que se llama El Patrón, y venden al patrón Escobar como un ídolo, ese grupo mexicano. Entonces este fenómeno se ve en diferentes ideologías, en diferentes países, pero lo que hizo que el M-19 empezara a perder fuerza, sobre todo en la parte militar, logística, fue el secuestro a Marta Nieves Ochoa Vázquez, hija de Fabio Ochoa, el gran cacique del cartel de Medellín, con sus hijos y Pablo Escobar, más Leder y Gonzalo Rodríguez Gachales, el mexicano. Porque acá los narcotraficantes recogen $9 millones, arman un ejército de mínimo 2.000, armados hasta los dientes, hasta traen mercenarios
de Israel para que los entrenen, y así nace el primer grupo masivo paramilitar en Colombia, el MAS, que en la próxima clase profundizaremos más al respecto. Pero ahí empieza esa parte decadente del M-19. Yo divido la historia del M-19 en dos grandes momentos. Un momento en donde todo le salía bien, en donde sabían escurrirse, sabían hacer de las suyas, burlarse de la policía, del ejército, del gobierno de turno. Hasta aquí, hasta la toma de la embajada de República Dominicana, hasta ahí todo le salía bien al M-19. Pero ya cuando se metieron con los narcos, y los narcos le montaron un grupo paramilitar solo para exterminarlos, y que ese grupo paramilitar terminó exterminando fue más a civiles de la Unión Patriótica, ahí el M-19 se sintió acorralado, porque era un ejército solamente para destruirlos a ellos, aparte del ejército nacional. Entonces ya se ganaron un enemigo muy bien patrocinado, con armas muy potentes, y por eso el M-19, un año después, empieza a pensar en la posibilidad de negociar con el gobierno de Belisario Betancur, y empiezan los acuerdos de Casa Verde, que los vamos a analizar en la próxima clase. Pero hasta esta época el M-19 logra, aparte de la revolución armada en marcha, que todavía no les da como para creer que se van a tomar el poder, pero desarman el ejército, asaltan supermercados con tranquilidad, se meten en medios de comunicación, roban la espada de Bolívar y consiguen militantes que habían sido perseguidos por la mafia del Frente Nacional o por el gobierno de Turbay Ayala, que ya no le pertenece al Frente Nacional, pero que mantiene la misma dinámica. Y ahí es cuando aparece en la escena política el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, que para el año de 1978 tenía 18 años. Entonces, Petro era un líder estudiantil que desde muy joven empezó a hacer política. Y a Petro lo amenazaron de muerte por hacer política. Y ahí es cuando Petro lee un texto del M-19. Y después de leer ese texto del M-19, decide ingresar a esa guerrilla, también como forma de protegerse para hacer política. Entonces, acá en la autobiografía, Gustavo Petro cuenta cómo fue que ingresó al movimiento armado M-19. Les voy a leer un párrafo de este testimonio que él tiene sobre cómo ingresa al M-19 justo en el mismo año que empieza la presidencia el presidente dictador, exiliador de Gabriel García Márquez, Julio César Turbay Ayala. Dice: el año en que entré al M-19 llegó a la presidencia Julio César Turbay Ayala. Su gobierno fue profundamente represivo, ignorante, militar, y sus enemigos principales fueron estas organizaciones que empezaron a aparecer en el país, como la Autodefensa Obrera ADO y el Comando Pedro León Arboleda, PLA. El M-19 en especial representó un reto muy grande para el nuevo presidente y para la oligarquía, pues gozaba de una enorme popularidad. A los 4 meses de iniciada la presidencia de Turbay, el movimiento realizó una de esas acciones más grandes, la Operación Ballena Azul, que consistió en la recuperación de 5.000 armas que pertenecían al Ejército Nacional en el Cantón Norte de Bogotá. Parte de esas armas llegaron a Zipaquirá. La gran mayoría
de los integrantes del M-19 no sabía cómo usarlas, ni siquiera cómo portarlas. Antes del operativo, los comandantes habían ordenado hacer unas caletas para esconderlas y una se hizo en Zipaquirá. Yo nunca conocí su ubicación, porque entre menos se supiera mejor, pero sí me enteré de que llegaron. La reacción de Turbay fue violentísima. Usó todo el instrumental que habían desarrollado las dictaduras del Cono Sur. Él sabía que los tupamaros habían ayudado a la organización del M-19 y le habían dado la tecnología de la lucha urbana. Entonces decidió traer torturadores uruguayos para entrenar al personal del ejército. Él creía que la tortuga podía, como en Uruguay, desmantelar ese tipo de organizaciones y casi lo logra, pero el M-19 en ese momento se desmarcó de las estrategias urbanas de los tupamaros y de los montoneros que había cogido durante sus primeros años y se replegó en el monte. En este párrafo que escribe Gustavo Petro en su autobiografía podemos notar tres hechos muy interesantes para reflexionar. El primero, que el Frente Nacional llegó a su fin porque se creó para frenar la dictadura de Rojas Pinilla, que se iba a extender hasta 1962. Pero en ese proceso de frenar la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, se montó una nueva dictadura de los dos partidos, turnándose el poder 4 años para ustedes, 4 para nosotros. Y este Frente Nacional se sostuvo con represión, con asesinatos selectivos, con una dictadura que aparentaba ser democracia. Y después del robo electoral, el último presidente del Frente Nacional, que es Misael Pastrana, se monta como presidente ilegítimo, y así lo ve el pueblo, y por eso nace la guerrilla del M-19. Pero cuando Julio César Turbay Ayala llega al poder, se comporta de una manera más dictatorial que el mismo López Miquelsen, que el mismo Misael Pastrana, que el mismo Carlos Lleras. Recupera las tácticas de exterminio de la extrema derecha, como lo había hecho Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia, entre el 62 y el 66. O sea, se vuelve otra vez a ese régimen basado en traer mercenarios de otros países para que les enseñen a las fuerzas militares métodos de tortura. Y así se aprende de la experiencia del Cono Sur, de la dictadura argentina, de la dictadura chilena, de la dictadura uruguaya sobre todo, y de la dictadura brasilera. Y así se empiezan a aplicar cuestiones de la Escuela de las Américas en Colombia. Tanto es así que el escritor Gabriel García Márquez, que en el exilio ganaría el Premio Nobel de Literatura, le toca irse para México. Era un civil que escribía literatura. Su pecado era que tenía una amistad con Fidel Castro. Y tener esa amistad le costó tener que irse del país. Algo que los medios oficiales usualmente no dicen, que Gabriel García Márquez fue exiliado. Entonces, en este contexto es en el que el M-19 pasa de ser una guerrilla urbana a ser una guerrilla rural, con lo que eso implica. Por un lado, tener unas tácticas que le permitan escapar del poder militar de Turbay Ayala, y por el otro, tener que adaptarse a ser una guerrilla rural, como lo eran las viejas guerrillas socialistas de las FARC
el ELN y el EPL. Y acá llega una segunda reflexión, y es como antes de irse para el monte le roban 5.000 armas al ejército, al gobierno de Turbay Ayala, y después tienen la osadía de tomarse una embajada de República Dominicana, con lo que eso implica como ofensa al imperio de Estados Unidos. Entonces ahí es cuando se vuelve la guerrilla más peligrosa para el gobierno de Turbay Ayala, y por eso empieza una guerra que se combina con la guerra naciente por el narcotráfico, que ustedes saben que ya se acaba la bonanza marimbera, ya no pesa tanto la guerra verde y empieza la guerra dura entre carteles del narcotráfico, gobiernos de turno, y esta misma guerrilla es la que propicia el inicio de ese otro gran grupo paramilitar. Por eso vamos a estudiar las razones de por qué la decadencia del Frente Nacional se mantuvo con el fin del Frente Nacional. Dime. Y entonces Gustavo Petro nunca llegó a utilizar un arma o llegó a matar a alguien. Realmente él sí usó armas porque él pagó cárcel por porte ilegal de armas, pero dicen que Petro era muy malo para lo militar. Entonces, sí. ¿Bajo qué concepto dejaron a Gustavo Petro ser presidente y al otro no? Bajo un concepto legal. Porque el hecho de que no lo reconozcan, pues igual el gobierno cambió de presidente. Lo que pasa es que cuando hay un tema de amnistía e indulto, es que no le encuentran un crimen de lesa humanidad